Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amplexus in Cristo. Dios les bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio y devocional bíblico sistemático y expositivo en base a la palabra de Dios en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 2, lo que hoy hemos titulado El saludo o introducción a Segunda de Tesalonicenses. Nos da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Bienvenidos, gracias a Dios por su misericordia que nos permite estar aquí una vez más, y dicho eso, vamos a comenzar. Y antes de iniciar, como siempre, me gustaría invitarlos a que nos acompañen en todas nuestras transmisiones en vivo que tenemos aquí en Nueva Generación para Cristo los días miércoles, viernes y domingos. Miércoles y viernes a la misma hora, 9:30 de la noche, horario en base a la hora de la Ciudad de México, y los días domingos en un horario diferente, 8:30 de la noche, hora igual en base a la Ciudad de México. Los días miércoles siempre tenemos aquí estudios y devocionales bíblicos sistemáticos y expositivos en base a la palabra de Dios. Gracias a Dios, la semana pasada pudimos concluir Primera de Tesalonicenses, la carta, el capítulo 5, y por lo tanto la carta en general. Y fue espectacular porque tuvimos más de 60 videos sobre Primera de Tesalonicenses, y después de todo ese tiempo, ahora vamos a iniciar Segunda de Tesalonicenses. Así que te esperamos aquí con el estudio bíblico todos los días miércoles a las 9:30 de la noche. Los días viernes tocamos temas diversos, especiales, diferentes, siempre son variados. Así que te esperamos todos los viernes a las 9:30 de la noche también. Y los días domingos tenemos reunión de oración. Así que te esperamos este próximo domingo a las 8:30 de la noche. Muy bien. Dicho eso, vamos a iniciar. Y bueno, para comenzar me gustaría hacerte un par de sugerencias, invitaciones y consejos para poder tener nuestra transmisión en vivo. El primero de ellos es que puedas tener tu Biblia a la mano. Ve por tu Biblia ahí donde estás, ve por ella, búscala, porque hoy vamos a usarla. Aunque solo vamos a leer 2 versículos, la necesitas, mi amado hermano. En otra recomendación, igual puedes traer una libreta, una pluma, un lápiz quizás, para poder anotar todos los comentarios que tú creas que sean buenos, algún punto relevante, y puedas tenerlo ahí en una libreta. Pero más que eso, que lo puedas llevar a la práctica. Pero siempre te puede ser útil el anotar un punto importante. En tercer lugar, invita a tu familia a ver esta transmisión junto contigo. Sería espectacular que hoy juntos como familias podamos sentarnos en esta noche a tener un momento devocional y estudiar juntos la palabra de Dios. Así que invita a tu familia a estar contigo en esta transmisión en vivo. Y finalmente, ayúdanos por favor a compartir en este momento esta transmisión en tus redes sociales con el único fin y objetivo de alcanzar a más personas por medio de la palabra de Dios. Dicho eso, iniciamos, damos lectura a lo que hoy vamos a estudiar, que es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Dice la palabra de Dios en esta parte que vemos titulada en la Biblia como saludo o salutación. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es espectacular este inicio que tenemos aquí en Segunda de Tesalonicenses. Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿O qué tiene de espectacular esto? Muchas veces, mi amado hermano, cuando tú y yo leemos la Biblia, pasamos por alto detalles muy importantes que siempre tenemos al principio de una carta. Tú dices, bueno, siempre es lo mismo, gracia y paz, y al final, gracia y paz os sean multiplicadas, el Señor sea con todos vosotros, amén. Y dices, siempre termina igual, siempre comienza igual. Y hasta a veces puedo, de alguna forma, pensar que muchos de nosotros solemos leer estas partes rápido, ya. Es lo mismo siempre, repite algunos nombres, manda saludos a ciertas personas, y eso no tiene nada de importante. Algunas veces podemos llegar a pensar así, pero estaríamos muy equivocados, mis hermanos. Yo quiero que con la gracia de Dios puedas darte cuenta la importancia que tiene aquí el saludo e introducción que se da a la carta de Segunda de Tesalonicenses, porque nosotros hoy firmemente creemos y hacemos una vez más esta distinción, que toda la Escritura es inspirada por Dios. La inspiración plenaria y verbal de las Escrituras es una realidad, y por lo tanto no son nada más las palabras de Pablo así de que, ay sí, Silvano, Timoteo, gracia y paz y listo, eso que tiene importancia. No, es la palabra de Dios, palabra profética más segura. Por lo tanto, la Biblia es perfecta de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, y estos versículos 1 y 2 de Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 son perfectos. Y no solo perfectos, sino que también son útiles. Creemos en la suficiencia y practicidad de la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, pero también es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Por lo tanto, hermanos, pues lo que hoy vamos a estudiar va a ser bastante interesante, aunque tú no le veas como un uso práctico. Y te vas a ver por qué la importancia de hacer esto. Muy bien. Como introducción general, hermanos, a este estudio bíblico que vamos a tener a partir de hoy en adelante, porque hoy estamos iniciando con Segunda de Tesalonicenses. Gracias a Dios, la semana pasada concluimos con nuestro estudio bíblico sistemático de Primera de Tesalonicenses. Hermanos, creo que en total fueron alrededor de 65 videos, 65 transmisiones en vivo, hermanos. Estamos hablando que fue un tiempo impresionante, pero gracias a Dios ya estamos aquí, hermanos. Y pues bueno, muy bien. Hoy estamos iniciando Segunda de Tesalonicenses. Entonces, para dar introducción a esta carta, me gustaría compartirte un par de detalles importantes. El primero de ellos es que recordemos el contexto inmediato de Primera de Tesalonicenses. La primera carta que escribe el apóstol Pablo, y por lo tanto es de los primeros libros existentes en el Nuevo Testamento, no creas que como Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, es el primer libro que fue escrito. No. Hay otros libros que fueron escritos, que están en el Nuevo Testamento, y que fueron escritos antes de Mateo. Es el orden que tiene la Biblia de alguna forma, pero no es el orden en base a qué fecha fueron escritos. Gálatas, por ejemplo, es la primera carta que escribe el apóstol Pablo. Es la primera carta que él redacta y que envía a una iglesia. Posteriormente a Gálatas, se presume que la siguiente carta que el apóstol Pablo escribió fue Primera de Tesalonicenses. ¿En qué contexto fue esto? Pablo va a Tesalónica, predica el evangelio, se planta la iglesia, pero inmediatamente empieza la persecución y Pablo tiene que huir de Tesalónica. Y entonces, como él huye y no se pudo quedar el tiempo suficiente para explicar las bases doctrinales de la iglesia, él redacta la primera carta de Primera de Tesalonicenses. Y Primera de Tesalonicenses fue escrita aproximadamente en el año 51 después de Cristo y fue prácticamente escrita de 3 a 6 meses después de que Pablo fue a Tesalonicenses. Supongamos que Pablo fue a Tesalónica en el mes de septiembre y él estaría redactando la primera carta de Tesalonicenses en más o menos de diciembre a marzo, en ese lapso de tiempo. Y entonces Pablo escribe esta primera carta. Pablo envía la carta, que ya la estudiamos durante meses y meses, Primera de Tesalonicenses, y posteriormente Pablo escribe la segunda carta. Pablo la escribe literal meses después de Primera de Tesalonicenses, muy poco tiempo después. Si Primera de Tesalonicenses fue escrita aproximadamente en el año 51 después de Cristo, Segunda de Tesalonicenses se presume que fue escrita durante el 51 o 52 después de Cristo. Pero prácticamente fue meses después. Meses después de la primera carta, Pablo escribe la segunda. En la primera carta de Pablo a Tesalónica, que es Primera de Tesalonicenses, vemos a Pablo como una madre espiritual en el sentido del amor que él tenía por la iglesia, que había sido fundada tan prontamente y que tan prontamente también tuvo que abandonarla y que no pudo enseñarles todo lo que él quería y que además la iglesia estaba sufriendo persecución. Y vemos cómo Pablo con mucho amor anima a los tesalonicenses, los consuela, les expresa su amor en la primera carta y es una característica que vemos de alguna forma latente en la segunda carta, pero ahora vemos más a Pablo no como una madre sino como un padre, como disciplinando, regañando algunas prácticas que estaban surgiendo en la iglesia. Pero, principalmente, hermanos, se tocan 3 puntos. El autor de la carta claramente es Pablo, pero se tocan principalmente 3 puntos muy relevantes en Segunda de Tesalonicenses. 3 puntos que de alguna forma se retoman de la primera carta. Para que tú puedas entender lo que está escrito en Segunda de Tesalonicenses, naturalmente tienes que leer Primera de Tesalonicenses, porque los temas que se abordan a lo largo de 5 capítulos en Primera de Tesalonicenses vienen a ser retomados y reafirmados de una forma mucho más profunda en Segunda de Tesalonicenses. Y estos 3 temas son básicamente el primero: Pablo anima a la iglesia a que continúe firme en el Señor y con su fe bien fundamental a pesar de la persecución, porque era una iglesia que estaba sufriendo persecución. Este es el primer punto, que Pablo retoma de la primera carta y lo vuelve a poner en Segunda de Tesalonicenses. El segundo punto es que Pablo les habla a los creyentes y les exhorta a que tienen que trabajar.
Tú recordarás que en 1 Tesalonicenses hablamos de cómo Pablo los reprende porque había muchos en la iglesia que ya no querían trabajar, que ya no querían proveer para sus necesidades, y de alguna forma Pablo condena esta conducta y les anima a trabajar. Este tema lo vuelve a recapitular Pablo, pero de una forma mucho más contundente que en la primera carta. Y el tercer tema que vuelve a recapitular Pablo, y de el cual es el tema principal de esta carta y de lo que vamos a estar hablando durante mucho más tiempo, es de la segunda venida del Señor. 1 Tesalonicenses nos habla mucho acerca de la segunda venida, en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Pero en 2 Tesalonicenses, prácticamente desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, se nos está hablando acerca de la segunda venida del Señor. Es el tema principal de la carta. Y vamos a hablar mucho acerca de escatología en estos días, mis hermanos, porque vamos a centrarnos mucho en la segunda venida del Señor y todo lo que involucra esta doctrina de poder entender los tiempos futuros. Es básicamente de lo que trata la segunda carta de Tesalonicenses. Entendiendo estas bases, mis hermanos, entendiendo ahora sí ya básicamente pues este contexto, vamos ahora sí a centrarnos en el saludo, en la introducción que tenemos aquí a esta carta dada por el apóstol Pablo. Dice fue escrita en Corinto, al igual que la primera carta. Pablo estaba en Corinto cuando escribió segunda de Tesalonicenses, y dice el versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo. Y esos tres nombres que menciona Pablo aquí al principio de la carta, los menciona de la misma forma en primera de Tesalonicenses. Y a lo mejor tú dices, ¿y esto qué tiene que ver? Otra vez, a lo mejor tú puedes leer esto rápido y sí, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia, sí, bla, bla, bla. Pero la realidad, hermano, es que tienes que detenerte un poco, prestar atención y poder ver lo que está escrito aquí. Sí, a lo mejor tú dices, Pablo, Silvano y Timoteo, ¿eso qué? Son tres nombres. Pero si hoy yo te preguntara, hermano, ¿quién es Silvano? A lo mejor no sabrías ni siquiera responder quién es Silvano. Si yo te pregunto, hermano, ¿quién es Timoteo? A lo mejor sería más fácil, porque de alguna forma Timoteo es un personaje un poco más presente. Hace poco ustedes saben que tengo un grupo de lectura bíblico con los jóvenes y que yo le comparto estudios bíblicos a los jóvenes los días viernes. Yo les hacía mucho énfasis, estábamos estudiando la carta de segunda de Juan, mentira, creo que fue la de tercera de Juan, estábamos estudiando tercera de Juan, y yo les daba la importancia de poder ver los nombres, porque por ejemplo en tercera de Juan se mencionan nombres como Demetrio, Diótrefes, Gallo, y yo les decía, chicos, sí, Demetrio, pero ¿quién es Demetrio? ¿Quién es Gallo? ¿Quiénes son estas personas que menciona aquí Juan? Y a lo mejor decimos, eso no importa, pero la realidad es que sí, porque cuando tú profundizas y ves quiénes eran estas personas, vas a poder darte cuenta que eran grandes hermanos en la fe. Grandes hermanos en la fe. Y tenían historias espectaculares. De ahí la importancia, hermanos. Pablo, sabemos quién era Pablo. Y no vamos a hacer tanto énfasis en quién era Pablo, porque Pablo básicamente es un personaje muy popular en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, y prácticamente la mayoría de las cartas, desde la primera, que es Romanos, hasta Hebreos, son de Pablo. Son de Pablo. Todo lo que es Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, todas esas cartas son de Pablo. Entonces Pablo es un poco popular, pero si nos fijamos en quién es Silvano, vamos a poder darnos cuenta que Silvano se menciona 4 veces en la Biblia. Una en Corintios, otra en 1 de Tesalonicenses al principio de la carta, como aquí, otra aquí en 2 de Tesalonicenses al principio de la carta, y la otra es en Pedro. Y entonces vamos a darnos cuenta de que Silvano no nada más era un hermano que lo conocía Pablo, sino que también era un hermano que conocía a Pedro. Y cuando tú te vas a Pedro y lees la forma en la cual Pedro habla de Silvano, vas a poder ver que dice, esto es un amado hermano fiel. Hermano, esto nos enseña una importancia vital que debemos de hoy llevar a la práctica nosotros como iglesia, de forma que a lo mejor no de que busquemos reconocimiento, pero que así como Pablo se expresaba de Silvano, así como Pedro se expresaba de Silvano, que otros hermanos puedan expresarse de la misma forma que nosotros. Por ejemplo, en Juan, cuando Juan habla de Gallo, habla de que es hospedador de los hermanos. Pero cuando tú ves otras partes, Pablo habla de la misma forma, dice hospedador de la iglesia. Y varias
partes del Nuevo Testamento hablan de Gayo y hablan de cómo él tenía amor, cómo él lo cuidaba de los hermanos, les daba alojamiento, los hospedaba, y dices, ¡wow! No era cualquier hermano dentro de la iglesia, era un hermano en los cual que tenía tal impacto que Pablo mismo hablaba de él en sus cartas. Lo mismo con Silvano. Hermanos, que nosotros podamos decir que los demás hermanos puedan vernos como amados hermanos en el Señor, como Pablo veía en este momento aquí a Silvano. Y Timoteo, hermanos, no se puede decir mucho de Timoteo porque nos tardaríamos demasiado. Timoteo era como un hijo para Pablo. A tal punto que Pablo escribe 2 cartas específicamente para él, cartas pastorales, porque él era pastor de la iglesia en Éfeso. Y de las últimas cartas que redacta Pablo antes de morir es 2 de Timoteo. De hecho, es la última carta que Pablo escribe, despidiéndose ¿de quién? De aquel que consideraba como su hijo. Hermanos, qué hermoso es poder estudiar la vida de estos hermanos en Cristo, porque nos abren un panorama mucho más grande de quiénes eran dentro de la iglesia. De ahí la importancia. Y continúa después diciendo, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, y dice, en Dios nuestro Padre. Y esto es teología propia. Y cuando hablamos de teología propia, hablamos acerca de la teología detrás de Dios. Recordemos, hermanos, que nosotros creemos en Dios, pero creemos en la santísima y gloriosa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Padre, hablamos de teología propia. Cuando hablamos del Hijo, hablamos de cristología. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de neumatología. Y aquí tenemos que nos dice, en Dios nuestro Padre. Y una vez más recalca, es el carácter paternal de Dios, pero no solo el carácter paternal de Dios, sino que se nos menciona a Cristo y dice, y en el Señor Jesucristo. Y otra vez, esta palabra Señor no es una mera casualidad, no dice... Pablo claramente pudo haber escrito en Dios nuestro Padre y en Jesucristo, pero Pablo recalca el señorío de Cristo, recalca ese punto que más adelante vamos a desarrollar, de que Cristo ya está en el trono, Cristo ya está sentado a la diestra del Padre, Cristo ya está reinando. Desde el momento en que Cristo ascendió al cielo después de su resurrección, Él ya está reinando. Él es Señor de señores, Rey de reyes. Y en el Señor Jesucristo. Y una vez más, esta típica frase que vemos en Pablo, pero con mucho amor y afecto, gracia y paz a vosotros. Y vuelve a repetir, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué bella introducción tenemos aquí de Segunda de Tesalonicenses. Ya vimos un poco acerca del contexto, vimos la importancia de ver aquí la introducción. Y primero Dios, la próxima semana vamos a iniciar de lleno con los temas que ya se vienen. Hermanos, vamos a tocar temas complicados en el sentido en que vamos a hablar de escatología, porque es el tema principal de Segunda de Tesalonicenses. Desde Segunda de Tesalonicenses nos habla mucho acerca de la segunda venida, del anticristo, del hombre de pecado, de tantas cosas, hermanos, y ruego que Dios me dé gracia y sabiduría para poder explicarlo de la mejor forma, de la forma correcta, hermanos. Porque no son cosas así como, sí, esto dice así, y entonces esta es la interpretación. No, hermanos. Es con pinzas, con mucho cuidado. Porque son cosas que son complejas muchas veces de entender. Entonces, pues que Dios nos dé gracia en estos tiempos, porque vamos a adentrarnos mucho en cuestión de la segunda venida. Espero que puedan ser de bendición estos estudios para ustedes, y con esto cerramos esta introducción a los estudios bíblicos de Segunda de Tesalonicenses. Los esperamos la próxima semana. Vamos a iniciar con el versículo 3 y vamos a empezar con todo, mis amados hermanos. Alabado sea el Señor por la oportunidad que nos da de empezar un nuevo libro. Y mis hermanos, pues dicho eso, nos despedimos. Les damos gracias por habernos acompañado en esta noche. Ayúdenos a compartir estas transmisiones en vivo, hermanos. También tenemos un grupo de WhatsApp. Si alguien no forma parte del grupo, mándeme mensaje a la página y yo con gusto les envío el link para que puedan acceder a nuestro grupo de WhatsApp, y también pueden contactarnos cuando gusten para cualquier necesidad que ustedes tengan. Adicional a esto, mis amados hermanos, pues...
los invitamos a que se den una vuelta en nuestro canal de YouTube. En YouTube nos pueden encontrar como Nueva Generación. Ahí también estamos subiendo contenido que no subimos aquí en Facebook, así que no se pierdan ese contenido exclusivo. Dicho eso, pues mis hermanos, estamos aquí para servirles en lo que ustedes necesiten. No duden en contactarnos cualquier cosa. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a cada uno de ustedes. Gracias a Dios, ayer tuvimos una entrevista espectacular en el canal de la Oveja Buddy. Si no la pudiste ver, te invito a que la veas. Está en el canal de la Oveja Buddy y también en Charles Michelin. Ahí tú puedes ver la entrevista que tuvimos ayer. Fue de mucha bendición, hermanos. Y también la publicamos aquí en Nueva Generación para Cristo. Entonces por ahí la debes de tener. Eso fue ayer martes. Y el día lunes igual tuvimos una transmisión en vivo con un pastor de Argentina, Juan Camilo Tobar. Si no la has visto, te invitamos a que puedas verla. Asimismo, hermanos, pues ya nada más nos queda pendiente una transmisión en vivo más especial. Vamos a estar en vivo con el pastor Will Graham y con el pastor Moisés Peinado. Ambos nos van a estar acompañando desde España y vamos a estar hablando, hermanos, acerca de las doctrinas de la gracia. Primero Dios, el día 3 de octubre, martes 3 de octubre a las 2 en punto de la tarde. Que el Señor les bendiga mucho a todos y como siempre terminamos, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.